Buenas, el día de hoy a mí me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que son las leyes de Newton y de algunos aspectos básicos que son necesarios para su comprensión. Primero, quiero iniciar con lo que es el concepto de fuerza. Todos tenemos una idea bastante cotidiana de lo que es una fuerza. Sin embargo, ¿qué es exactamente en un aspecto más físico? Normalmente nosotros vemos la fuerza como una interacción entre objetos, algo así como un empujón o cuando una persona ejerce sobre algún movimiento que provoca que ese movimiento cambie su velocidad. Y nosotros definimos eso como una fuerza. Normalmente, eso es lo que pensamos, eso es algo, una fuerza de contacto. Pero realmente puede tener fuerzas que no provoquen ningún movimiento. Por ejemplo, puede que yo tenga, puede que yo esté ejerciendo, y tal vez ya esta situación es común para muchos, puede que yo esté haciendo fuerza sobre un libro, y esa fuerza no está provocando ningún movimiento, pero sigue siendo una fuerza. Y eso se califica como fuerza de contacto también. Existen otras fuerzas que no son de contacto. Existen fuerzas que se llaman fuerzas de campo y implican un contacto directo entre lo que está provocando la fuerza y lo que la recibe. Eso se puede evidenciar, por ejemplo, pensando en la interacción entre la Tierra y la Luna, la fuerza gravitacional. La Luna se mantiene en órbita por una fuerza que no es de contacto con la Tierra. Y así va la Luna. Ahora, eh, en más de esa fuerza de la fuerza gravitacional es una de las fuerzas fundamentales, se denominan, de la naturaleza. ¿Cuáles son estas? Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son la gravitacional, como ya mencioné, la electromagnética, las fuerzas débiles y las fuerzas fuertes. Y esas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, básicamente podemos definir fuerza como aquello o lo que causa un cambio en lo que es el movimiento de un objeto. Y el día de hoy vamos a estar viendo parte de los descubrimientos de el señor Isaac Newton, una figura muy reconocida que hizo muchos aportes en la ciencia. Aunque en la historia de la manzana puede ser apócrifa, él sí hizo muchísimos aportes y es muy importante conocer. La primera ley, ¿qué es lo que quiere decir la primera ley de Newton? Que si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración de cero. Primero, hay varios marcos de referencia, se conocen como los marcos de referencia inerciales y no inerciales. Un marco de referencia inercial es aquel donde no hay aceleración. Y uno no inercial es aquel donde hay aceleración. Lo que quiere decir la primera ley de Newton es que si yo estoy en un marco de referencia inercial y tengo, por ejemplo, una bala moviendo, digamos, en el espacio y no hay fuerzas externas, esto va a tener aceleración cero y una velocidad constante. Y eso es solo si no hay ninguna fuerza externa actuando sobre la bala.
Y esa es la condición para que esto suceda. No pueden haber fuerzas externas. Más adelante vamos a ver lo que es la fuerza neta, y eso, una fuerza neta igual a cero, no es aplicable en este caso, porque lo que lo quiere decir la segunda ley es que no puede haber una fuerza externa. Otro aspecto muy importante de la primera ley es que está el concepto de lo que es inercia. Y la inercia sería la resistencia de un objeto a moverse. Y eso sería lo que se conoce como inercia. Ahora, en la inercia, muy relacionada a la inercia, está lo que es la masa. La masa es una propiedad de cada objeto. ¿Qué es lo que quiere decir la masa? Entre mayor masa hay menos aceleración, o sea que hay menos cambio en el movimiento. Entonces, la masa puede verse como la propiedad, que quiere decir cuánto se resiste un objeto a cambiar su movimiento. Aquella propiedad que nos dice cuánto se resiste un objeto a cambiar su movimiento. Ahora, está la segunda ley, que dice la segunda ley que cuando se de un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa. Como ya estaba mencionando, la aceleración es, entre mayor aceleración, es posiblemente que hay menos masa o hay mucha fuerza. Entonces, entre más masa, menos aceleración, y entre más fuerza, más aceleración. Eso es lo que quiere decir que sean inversamente proporcionales, y en esto es donde llega esta ecuación, que la suma de las fuerzas, no olvidar que la fuerza es un vector, es igual a la masa por la aceleración. Ahora, es importante entender algo, el concepto de una fuerza neta. Como la fuerza es un vector y hay fuerzas normalmente en varios componentes, la fuerza neta sería la suma de las fuerzas en todos los componentes. Entonces, lo que quiere decir es que ante mayor masa, menos aceleración, y ante más fuerza, más aceleración. Y finalmente, la tercera ley. La tercera ley lo que dice es que si dos objetos interactúan, la que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Como se puede ver en la imagen, donde están chocando las bolitas, tenemos que una está ejerciendo fuerza sobre otra y esa otra libera otra fuerza sobre otro objeto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Por ejemplo, un muy buen ejemplo es cuando uno está caminando. Y cuando uno camina, uno ejerce, digamos, una fuerza 1 sobre el suelo. Y el suelo ejerce una fuerza 2 sobre nuestro pie, lo que permite que caminemos. Es importante que destaquemos que las fuerzas son en direcciones distintas, son en distinta dirección y hacia objetos distintos. Por ende, no se cancelan. O sea, la fuerza neta no es igual a cero.
Y aquí hay otro aspecto que es importante recalcar. Por esta ley existe lo que se conoce como fuerza normal. Por ejemplo, cuando yo tengo una caja, esta caja tiene un peso. Este peso se denota como M por G. Es importante porque yo tengo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero cuando uno está en una caja siente la aceleración de la gravedad. Entonces la fuerza es igual a M por G. Entonces, donde esté en la superficie, ejerce una fuerza de vuelta que se denomina la fuerza normal. Y eso es una consecuencia de lo que es la tercera ley. Muchas gracias por su atención y esto sería.